Mira, te puedo mencionar dos proyectos. Ambos estudios se centraron en el papel de los conocimientos indígenas en la posibilidad de alimentar las políticas educativas y de enriquecerlas. Hicimos un primer estudio en el año 2016 que incluyó a 3 países andinos, Bolivia, Ecuador y Perú, y a partir del interés de estos estudios es que se amplió en el año 2017 a otros 3 países, Chile, Guatemala y México. Y lo que hicimos en el estudio fue con distintos equipos de investigación en los distintos países, hacer una revisión de las políticas y de los programas de educación intercultural bilingüe. Es decir, cómo los países concebían la multiculturalidad o el interculturalismo, sobre todo a partir de su autoproclamación en la última década como países, plurilingües, multiétnicos, interculturales. Y ciertamente dimos cuenta de un avance en los últimos 20 años en términos de políticas de interculturalidad. Es decir, hay un reconocimiento ya, digamos, no en todos los países, pero en su gran mayoría hay un reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos a nivel constitucional. Eso marca una diferencia importante porque en términos de, digamos, de obligaciones del Estado para el derecho a la educación, una parte importante es el uso de la lengua, el derecho al aprendizaje en lengua materna, por un lado, y un desafío de política enorme, ¿no? Es decir, cómo interculturalizar el currículum, los contenidos, los materiales en un número de lenguas mucho mayor que el castellano, ¿no? En algunos países son 64, en algunos son 16, en algunos son 12, y eso representa un reto importante. Pero más allá del reto, digamos, de provisión educativa, había un reto mayor, que era el que perseguíamos en los estudios, que era ver cómo el currículo o los sistemas educativos incorporaban o dejaban de incorporar nociones y de cosmovisiones y de conocimientos indígenas. Y encontrábamos que justamente hay poca recuperación del conocimiento indígena en la educación, digamos, tradicional, y también de las prácticas culturales de los propios pueblos indígenas, que pueden apoyar e enriquecer a los sistemas educativos. Con base en ello, identificamos algunas buenas prácticas en algunos de los países que son parciales, pero que son potentes para poder interculturalizar el currículum y para poder hacer la educación mucho más inclusiva para pueblos indígenas. Sí, yo creo que se ha dado un paso importante. O sea, el paso importante es que hoy en la región existe una nueva institucionalidad de la interculturalidad. Es decir, hay viceministerios, coordinadoras generales, secretarías de Estado dedicadas a la educación intercultural bilingüe. Y eso es importante porque habla del compromiso del Estado. Sin embargo, es cierto que los avances legislativos, que los avances en política han tenido poca traducción material en términos de prácticas. Sin embargo, es importante decir que a partir de la propia participación de los pueblos indígenas en la determinación de la educación que quieren, perseguir, de la educación y de la transmisión de valores ancestrales, de cosmovisiones, de contenidos, se han podido ir ampliando estos repertorios. Por ejemplo, en términos de repertorios de contenidos, ha habido cambios en el caso, por ejemplo, de Bolivia. Hay currículos regionalizados. ¿Qué significa esto? Que el currículum no solamente habla de Europa y de la modernidad y de cuestiones que me pueden ser muy ajenas en una comunidad de la sierra, por ejemplo, sino que habla acerca de la historia de la comunidad, que habla acerca de las cosmovisiones. Y, es decir, se regionaliza el currículum por un lado y por otro se arma con la participación de los pueblos. Entonces esa parte de la participación ha sido un gran avance. Eso, por ejemplo, en términos de contenido, ¿no? Hay varios casos en Ecuador también, ¿no? El caso de la introducción de nociones específicas como el buen vivir, el sumak kasai, que permean, digamos, una manera de pensar la educación de forma distinta y que abre la puerta a otros tipos de gobernanza educativa. Por ejemplo, algo que en educación nos es muy importante es la participación de la comunidad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del Ecuador, las mingas, ¿no? Esta suerte de apoyo solidario para la mejora de la escuela, del clima escolar, etcétera, es algo que difícilmente se logra si no hay como sustrato, digamos, una vocación por la solidaridad, por el apoyo, por la comunidad y por la educación como bien común, como bien público,
de toda la comunidad y no solamente como labor del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos también de gobernanza, de participación, de incorporación de personas sabias de la comunidad, de educadoras y educadores tradicionales, ha habido avances significativos. Algunos de ellos, como bien mencionaba, se quedan un poco más en el texto de la política por su dificultad de implementación. Ese ha sido el caso, creo yo, de la legitimación de los saberes ancestrales y de la legitimación de las comunidades, de las familias, de los propios pueblos indígenas como constructores de conocimiento, ¿no? Es una parte que hace falta, es legitimar su conocimiento como igualmente válido, valioso, útil como el de la ciencia que se produce en una universidad. Bueno, yo creo que por un lado la academia tiene mucho que aprender de los pueblos indígenas. Es decir, primero hacer un reconocimiento de que buena parte de disciplinas como la farmacéutica, como la medicina, han abrevado históricamente de desarrollos indígenas acerca de herbolaria, de medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, el reconocimiento de esos saberes como base de la ciencia actual, digamos, occidental, es importante. Por otro lado, también creo que la academia puede desaprender estas maneras que se tienen muchas veces en las universidades de producir conocimiento, que es de una manera competitiva, con un número de artículos por publicar y por bonos asociados a esta competitividad. Creo yo que una lógica de competencia, en términos de competición, y una lógica individual acerca de la producción del conocimiento, es una lógica limitada. Y yo creo que puede aprender la academia justamente de estas lógicas más colectivas, más comunitarias, de producción y de trabajar mano a mano con aquellas personas que están produciendo conocimiento en el día a día, desde sus prácticas culturales y desde su quehacer en la comunidad. También ha habido una incorporación, aunque más lenta y paulatina, de las lenguas indígenas. Es decir, como bien decías, están ya reconocidas en muchos países, hay que decir que en otros no, como lenguas oficiales y como lenguas de instrucción. Entonces, el primer paso en aquellos países en los que no está reconocido como derecho, los derechos lingüísticos, hay que avanzar hacia allí. En los países en que sí hay un reconocimiento, digamos, debería de haber una manera de utilizar la lengua como vehículo de la cultura, ¿no? Es decir, como práctica social. No se trata solamente de aprender un idioma como aprende uno una segunda lengua, que se vale y está muy bien, sino se trata de cómo el lenguaje permea la cultura en su conjunto y cómo modificamos los entornos para que un idioma, para que una lengua sea válida, sea necesaria, sea útil, ¿no? Ayer comentaba un poco en mi presentación que algo muy importante es poder letrar el ambiente, ¿no? Es decir, si yo aprendo náhuatl o quechua o aymara o mapudungún o el idioma que sea, si no encuentro en mi entorno un espacio propicio para la práctica, si voy al mercado y los precios y los productos no están en la lengua, si voy al museo y en el museo no hay unas cédulas en la lengua que tengo como primera o como segunda o que quiero practicar, si en los espacios, digamos, de interacción pública, en el mercado, en la iglesia, en la biblioteca, no encuentro yo espacios de práctica, ¿no? de uso y de reproducción de la lengua, las lenguas no adquieren este tipo de vitalidad, ¿no? Entonces, en términos de revitalización hay mucho que hacer, porque en algunos países, varios de ellos, en algunos países se ha elegido por hacer una asignatura específica sobre lengua indígena. Pero no solamente eso, sino que es la lengua un poco desfasada de la parte cultural, por un lado, y por otro, una asignatura que solamente se ofrece en aquellos establecimientos educativos donde hay un cierto porcentaje de hablantes, y si no, no. Y entonces el problema es que acabamos con programas y con iniciativas muy focalizadas, muy sectorizadas solamente para pueblos indígenas y rompe con la idea de interculturalidad, ¿no? Es decir, de sumar de la riqueza, de la diversidad cultural de todas y todos, de todos los idiomas, de todas las cosmovisiones, que es un poco por lo que apostamos. Bueno, yo creo que tiene que ver primero con la valoración de los otros, ¿no? Y de las otras, o sea, de la alteridad, de la diferencia. Yo creo que que empieza por allí, empieza por poder sentir una especie de orgullo, una especie de valores identitarios al respecto del lugar en que habitamos.
no necesariamente en el que nacimos, ¿no? Sino en el que nos definimos. Algo importante acerca de cómo se define la condición indígena en los censos de la región es importante, ¿no? En algunos casos, el caso de México en particular, la condición indígena está definida por si una persona es hablante de lengua o no. Si no hablas lengua, no eres indígena, ni aspires, ni pienses, Así ni que creas. Claro. Por suerte, en otros países hay otras posibilidades de definición como la autoadscripción, ¿no? Que eso yo creo que abre la puerta a esto que decíamos, ¿no? A poder crear lazos identitarios por los cuales se valore la lengua indígena, por la cual se quiera aprender. Hay muchos lugares en los que las personas mestizas están aprendiendo lenguas indígenas como segunda lengua, como tercera lengua, justamente por eso, por el valor identitario, por el valor del lugar, por el valor de una cosmovisión específica. Pero para que eso suceda, necesitamos que estén a la vista los conocimientos indígenas, sus cosmovisiones, lo que representan, y la lengua básicamente es el vehículo de esas representaciones, ¿no?